doctor Einer. Vamos a continuar con la jornada de la mañana con la intervención del doctor Damián Rodríguez Pizarro, conferencista internacional y docente de la Universidad de Buenos Aires, quien el día de hoy nos estará acompañando con su ponencia que se denomina Género y Violencia en tiempos de dictadura militar argentina. Adelante, doctor Damián. Bueno, muy buen día por allí. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, veo ahí a la profesora Melina Quintero Santos diciendo que sí, así que asumo que sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos y a todas los presentes. Para mí es un gran privilegio, un honor. Obviamente tengo que hacer algunos comentarios de inicio, pero trataré de hacerlo lo suficientemente rápido como para que todos puedan ir a almorzar cuanto antes. Género y violencia en tiempos de dictadura militar, ante todo, bueno, hablar después de tantas ponencias y en especial de la querida maestra, profesora y doctorísima Verónica Lescano Galardi, es como salir a hacer jueguitos después de ver jugar a Maradona y a Messi. Es bastante difícil, pero bueno, trataré de hacer lo posible, así que aprovecho para saludarlas y saludar a todos mis colegas de paneles. También quiero agradecer a la Universidad de Magdalena por la convocatoria y en la persona de mi querida compañera de doctorado, Melina Quintero Santos, bien, que ha sido también compañera en varias de estas batallas virtuales que estamos librando en cuestiones de género, ¿no? Bueno, me presento, como también me nombraron recién, Damián Pizarro, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de Belgrano, soy asesor también del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y abogado. Y en este momento en Buenos Aires son las 13:36, bien, del 25 de mayo, hace aproximadamente unos 12 grados de temperatura y una alerta meteorológica bastante moderada por tormentas, así que les aviso que si en algún momento hay algún problema, bueno, tiene que ver con eso. Y también hoy es 25 de mayo, aquí en Argentina es feriado por conmemorar la fecha y se recuerda a hombres y mujeres que lucharon en un gran paso, ¿no?, en nuestra historia, que fue la Revolución de Mayo y la creación del primer gobierno patrio, y sentar lo que son las bases políticas y jurídicas para lo que hoy conocemos como la nación argentina, ¿no?, que hoy tenemos. Una historia que se ha hecho esquiva, siempre, ¿no?, en cuestión de reconocimiento de mujeres, y que recién en los últimos años se ha mejorado en esta cuestión, reivindicando, ¿sí?, con una ardua tarea de revisionismo histórico, reconociendo a mujeres, no solamente a los hombres, como siempre se hizo, y obviamente, ¿no?, ubicándolas en los hitos más importantes de nuestra historia. Para poder adecuarme a la mayoría de las ponencias que hemos tratado aquí, bien, algunas más genéricas y más conceptuales y otras con cuestiones mucho más numéricas o más estadísticas, pensé en conflictos armados y bueno, y lo más cercano que me vino a la mente es lo que tiene que ver con la dictadura militar argentina, ¿no?, que bueno, contaba con dispositivos bastante similares a los tiempos de conflictos armados, tiempos de batallas, de guerras, como son los campos de concentración. Entre los años 1976 y 1983, bien, no es algo tan lejano en el tiempo, se extendieron justamente lo que fue el proceso de reorganización nacional, lo que se llamaba, ¿no?, también comúnmente como un gobierno de facto y la dictadura militar, y bueno, después a partir del 83 a la fecha, ¿no?, reinstalada lo que fue la democracia, ¿no? Y esto con el fin de, bueno, graficar un poco, ¿no?, en este ratito que me toca compartir con ustedes, lo que eran los, bueno, tratos cruentos, maltratos que se daban a las mujeres y obviamente también a los hombres, ¿no?, en esos lugares de detención. ¿A qué me refiero con este proceso, ¿no?, este proceso de reorganización nacional en la Argentina? Bueno, se presentó como un gobierno soberano, bien, que decidía sobre la vida y la muerte de la población, sí, que justificaba justamente todo ese accionar en nombre del orden, de la seguridad, de los valores cristianos, sí, como la familia, asumiéndose justamente como un defensor de estos ideales, ¿no? El Estado configuraba justamente la imagen de enemigo, bien, como tal vez hoy se ubican otros, ¿no? Pero digo, en ese tiempo eran enemigos aquellos que, bueno, justamente debían ser eliminados. Debían ser eliminados porque ya no podían ser corregidos, ¿sí? O sea, ya la etapa de la corrección había pasado, por decir, ¿no? Había la parte de la instrucción de la gente que no estaba a favor de estos valores que comentaba recién, y de la familia en cuanto a ese valor cristiano y tal vez tan anticuado o tan fijo, ¿no? Bueno, entonces, dada esta potestad autoimpuesta, ¿sí?, del Estado de decidir sobre las vidas de sus enemigos, justamente
creaba esta noción de adversario y que se lo llamaba comúnmente como subversivos. ¿Sí? En el imaginario militar, ¿sí? El arquetipo que mostraba justamente como alguien que políticamente servía a intereses extranjeros, que era peligroso, que era arriesgado y que era cruel, ¿sí? Justamente y que no tenía pautas, ¿no? En su vida privada. Entonces era como un perfil que se definía, ¿sí? Discursivamente era bastante preciso, ¿sí? Tal vez la imprecisión era para nosotros a la hora de analizar los castigos, ¿no? Pero era muy preciso, se podría decir, a la hora de, y como decía, ¿no? La práctica, ¿sí? De esa figura era bastante difusa. Y podía ser justamente encarnada en sujetos que ideológicamente eran diversos, ¿sí? Pero que eran integrantes de movimientos de izquierda, de movimientos montoneros, muchos de los cuales hoy formaríamos parte de esos equipos, ¿no? De esos dispositivos, ¿sí? O sea, seríamos enemigos, seríamos subversivos. ¿Por qué? Porque estamos reunidos hoy diciendo que, dándole un mensaje a toda la sociedad, pero principalmente a los estados, ¿no? A los gobiernos. Decir, che, acá hay que ajustar, acá hay que mejorar esto. No podemos seguir teniendo un reconocimiento, o podemos, se podría decir, sesgando los derechos de las mujeres, o la cuestión de género, o la violencia. Bien, tener números de violencia que son altísimos, no solamente contra las mujeres. Vivimos ante, tal vez, uno de los peores momentos en la historia. La sociedad está cada vez más violenta, y por tanto, los números se han disparado a las nubes, la cantidad de femicidios que tenemos en Argentina. Bien, nosotros tenemos una gran carta, o una amplia carta de reconocimiento de derechos contra las mujeres, diría en la región y tal vez en el mundo, bien, con, por ejemplo, las últimas leyes de reconocimiento de un aborto gratuito, bien, y libre para todas las mujeres. Entonces, eso, por decirlo de alguna manera, bueno, estamos hablando de un alto reconocimiento, se ha ampliado el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero seguimos, se puede decir, sin poder defenderlas, si es que la palabra es defenderlas, ¿no? Pero podemos sin asegurar esa, justamente, seguridad para todas y para todos. Entonces, como decía, ¿no? Todos estos que, de alguna manera, estamos aquí reunidos, tranquilamente formaríamos parte de esas personas para corregir, ¿no? Por suerte, por decirlo de alguna manera, estamos en otro momento, en otro tiempo. Entonces, cualquiera podía justamente constituirse en enemigo que debía ser combatido, ¿no? O al menos que debía ser controlado. Algunos testimonios que surgen de publicaciones que se han hecho aquí en Argentina, en el libro Nunca Más, que justamente recoge esos testimonios, y lo que justamente habla de, por ejemplo, los que me interrogaron eran sujetos de civil, el acto parecía una especie de rito, porque uno entraba y charlaba conmigo, salía, luego entraba otro y me pegaba en el oído, salía, entraba otro y encendía la picana, bien, para torturarme, obviamente, ¿no? Otro me pegaba en el oído, salía, bien, era como una especie de rito, como una práctica, ¿sí? Era como justamente un dispositivo, un mecanismo. A su vez, el interior de este dispositivo justamente se identificaban prácticas de tortura, ¿sí? Como picanas, asfixias, palizas colectivas, mutilaciones, todo tipo de abusos sexuales. Si bien se aplica justamente con fines a la obtención de información o el hostigamiento, también justamente era una cuestión también de disciplinar, porque había gente que ingresaba a esos dispositivos y después era devuelto a la sociedad. Y si no ingresaba, pasaba a disposición, se podría decir, de algo mucho más severo, que era llanamente hacerlo desaparecer. ¿Sí? Un expresidente, justamente en el periodo de facto, dijo que en Argentina no había ni muertos ni vivos, sino que había desaparecidos, ¿no? Cuando se refería a estas personas que ya no estaban. Bien, entonces, el caso justamente de las mujeres requiere un tratamiento particular. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres militantes, ¿sí? Eran transgresoras, ¿sí? Respecto de los valores sociopolíticos de ese tiempo más tradicionales, bien, de la mujer ama de casa, de la madre, ¿no? Estamos hablando, justamente lo que se pretendía imponer en ese momento, ¿sí? O lo que pretendían imponer en ese momento estas mujeres transgresoras, rompían justamente con las normas del imaginario social que regían la condición femenina, ¿no? Hablamos de, nuevamente, madre, esposa, ama de casa, ¿sí? Actoras del ámbito privado, actrices, bien, que justamente debían como vivir en esa pantomima, en esa actuación, bien, y que justamente no podían ser libres. Al hombre se le permitía, hasta cierto punto, bien, a la mujer era mucho más limitado el espacio de actuación. Un régimen justamente que se proponía restaurar el orden, esos valores tradicionales, era necesario barrer con el protagonismo que para entonces las mujeres habían obtenido en la vida pública. Bien, ello se evidencia justamente en que en el ingreso a las universidades, a la participación en la vida política y sindical, ¿sí? Veníamos de
una figura muy fuerte que había logrado una imagen mundial, de reconocimiento mundial, como era Eva Perón, Evita, ¿bien? Y justamente era necesario eliminar eso. La aparición de la píldora anticonceptiva en esos tiempos, ¿sí? Entre otros hitos, se podría decir, o momentos históricos. Bien, de hecho, uno de los testimonios es ser mujer en la ESMA, ¿no? La escuela de mecánica de la Armada, era donde justamente se hacían estos dispositivos de tortura. Bueno, justamente decía, ser mujer en la ESMA era un plus. Bien, porque recibía un castigo particular, ¿no? Es pertinente justamente traer a colación el retrato de la figura de subversiva, ¿no? Que justamente mencionan los autores, que es esto de las mujeres ostentaban una enorme liberalidad sexual, eran malas amas de casa, eran malas madres, eran malas personas y particularmente eran crueles, ¿sí? Cómo se demonizaba la figura de la mujer para poder combatirla. Bien, en relación justamente de pareja eran dominantes y tendían a involucrarse con hombres menores que ellas para poder manipularlos, ¿sí? Otra vez, retorcer, se podría decir, lo que era la figura de la mujer para poder atacarla. Cuando los guardias, por ejemplo, llevaban a las mujeres al baño, decían que eran mucho más peligrosas que los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que se buscaba era la necesidad del doble castigo. Era la mujer subversiva necesitaba el doble castigo que el hombre. Las mujeres no solo oponían a valores sociopolíticos tradicionales, sino que también, a lo que justamente el régimen militar quería imponer, sino que también lo que hacía era que desacataban el lugar en el cual había hombres, o sea, se la ubicaba, o sea, se decía que en el lugar en el que estaba la mujer, bien, también provocaba una especie de resurgimiento o de complicaciones respecto de lo que los hombres, bien, hasta ese momento, por ejemplo, respetaban. Sufrían justamente lo que se podría decir espacios de control, castigos, y lo que de alguna manera se intentaba era lograr obediencia, tutela y sumisión. Las torturas en todas las variantes eran mecanismos de sometimiento y normalización, y lo que se buscaba, una domesticación, ¿sí? Porque justamente se tenía esta idea de que la mujer tenía un cuerpo dócil, ¿bien? Y eso era, se puede decir, la idea de mujer, que tenían estos regímenes, justamente. Para avanzar un poquito y no quedarme solamente en esto de los relatos, que son muy ricos, son muy buenos, y desde ya los voy a poner a disposición por si a alguien le interesa, pero justamente respecto a lo que es la violación, ¿sí? Uno de los modos que se tiende a la cultura para feminizar a las mujeres, ¿sí? Define un autor, se llama Marcus, sostiene justamente que el violador, a la hora de reconocer a la identidad femenina como víctima, lo que justamente busca feminizarla en el acto mismo, ¿sí? O sea, impone una relación de género jerarquizante en detrimento de la mujer, ¿sí? Al mismo tiempo que obviamente presupone el violador que accede a un cuerpo que reconoce como femenino y a su vez lo feminiza más. Los hechos sucesivos, ¿no? de violencia sexual, lejos de limitarse al momento de la tortura, interrogatorio, y que excedían límites de espacio y de tiempo, todos los testimonios justamente relatan la frecuencia en que los guardias entraban a las celdas a violar a las mujeres prisioneras, ¿sí? Ellas eran enviadas o llevadas a las oficinas para poder abusar de ellas, o eran abusadas ahí delante de las personas, delante de sus parejas, ¿bien? O delante de las personas que las habían acompañado durante estos espacios, durante estos lugares de detención. Eran abusadas en quirófanos, en las celdas, en pasillos, en baños, en los mismos campos, ¿sí? Afuera, al exterior, justamente para generar para resaltar esa sensación de indefensión. Hay relatos obviamente mucho más tal vez denigrantes en cuanto al trato que han recibido, ¿sí? Se turnaban para violarme, éramos peor que cucarachas, eran dueños de nuestro cuerpo, cada minuto de violación era un siglo, ¿sí? La verdad es que fue todo fue lamentable, pero más lamentable aún fue que todas esas mujeres no fueron oídas hasta mucho tiempo después, que justamente la CONADEP, que es justamente la organización que se encargó de realizar todo este estudio, lo que hizo fue recoger todos estos testimonios que después de mucho tiempo fueron utilizados en los juzgamientos, pero que hasta ese tiempo habían sido casi solapados. La diferencia justamente entre violencia expresiva y violencia instrumental es que la violencia instrumental
tiene por fin justamente, tiene un fin determinado, mientras que la violencia expresiva lo que tiene intención es demostrar esa voluntad que tiene uno sobre el otro, y es lo que justamente sucedía en estos casos, ¿no? Era demostrar que uno estaba por encima de las mujeres o de las personas a las cuales estaba violando, porque se violaban también hombres desde ya. Las víctimas de violación eran mujeres, porque en realidad lo que se intentaba era evidenciar esa jerarquización genérica, evidentemente patriarcal, ¿sí? Y que justamente lo que se intentaba era que la violencia sexual represiva muestre un castigo, y lo que hacía era cristalizar esa relación binaria de género. Los militares persiguieron enemigos, y esto como para concluir, enemigos específicos, estereotipados, y que justamente lo que se intentaba era que las mujeres detenidas o bien desaparecidas eran sujetas y sometidas bien a una diferencia cualitativa a la hora de las prácticas de tortura. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque justamente las mujeres estaban pasando por esta transición, o tuvieron, se puede decir, pasaron por estos tiempos de donde venían de esta elevación, de esta mejora en su posición a la hora de la sociedad, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a participación pública y política, necesitó durante un tiempo de esa demonización de la cual hice mención antes, y justamente las torturas iban hacia la cosificación del cuerpo, hacia y a lo que tiene que ver, perdón, de aplicar justamente a demostrar la diferencia entre varones y mujeres y a presuponer esa feminización. Ante todo, quiero agradecer el tiempo, quiero agradecer la invitación, quiero agradecer también a los profesores y profesoras que me dieron estos aportes para que yo también pueda trabajar, y por sobre todas las cosas agradecer a la Universidad de Magdalena y a todas y a todos los que están allí presentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Damián. Vamos a salir.